un tema nuevo, hermano, para todos aquellos que apuntan, que tienen la dedicación de anotar, porque cuando tú anotas, yo sé que Dios te habla. Y cuando Dios te habla es porque viene un cambio en nuestras vidas. Entonces, el tema de hoy es guerra por las aguas. Cuando yo escuchaba este tema, yo dije, Señor, ¿cómo? Porque te puedes imaginar muchas cosas, pero a medida que te metes en la palabra, el Señor te va revelando, el Señor te va hablando. El Señor te va dirigiendo a través de su Espíritu Santo. ¿Por qué en este tiempo hay guerra por las aguas? Quiero compartirles Éxodo 2, 16 y 17. Dice Éxodo 2, 16, dice, estando sentado junto al pozo, 7 hijas. Quiero que ponga atención en esta palabra, hermano, porque todo es profético. Esta palabra es profética. Bueno, en sí la palabra es profética, pero esta palabra es poderosa y créanme que es para este tiempo. Dice Éxodo 2, 16, dice, y estando sentado junto al pozo, 7 hijas que tenía el sacerdote de Madián vinieron a sacar agua para llenar las pilas y dar de beber a las ovejas de su padre. Y el 17 dice, mas los pastores vinieron y las echaron de ahí. Entonces Moisés se levantó y las defendió y dio de beber a sus ovejas. En el versículo 16 dice, y estando sentado junto al pozo, el Señor está hablando de Moisés. Y ciertamente está hablando que ellas fueron a sacar agua. Y sabemos que el agua es un elemento vital para vivir. Pero no voy a hablar del agua física, voy a hablar del agua espiritual. Que aunque también doy gracias a Dios porque las aguas del cielo fueron soltadas en este día. Nosotros veníamos orando, pero yo le compartí a mi esposo que todo el día, como me estuve ahí en la presencia del Señor estudiando, todo el día, Señor, gracias por esas aguas. Yo ya puedo escuchar, como decía Elías, el sonido de las aguas. Y yo decía, gracias porque yo sé que esas aguas ya están aquí. Y mira, sí, ahorita que salíamos de la casa, empezó a llover. Y le decíamos al Señor, gracias, porque quiero compartirles a los hermanos que no estuvieron ayer aquí, que ayer se levantó un altar de adoración. Todos los miércoles se levanta un altar de adoración. Y ayer orábamos y rogábamos y llegamos al punto de humillación para que el Señor soltara esta lluvia. No solo la lluvia física, sino la lluvia espiritual. ¿Por qué? Porque es necesario que llueva, tanto físicamente como espiritualmente. Amén. ¿Por qué? Porque lo necesitamos. Bueno, hoy quiero hablarles no precisamente del agua física, sino del agua espiritual. ¿Por qué? Porque conforme lo vayamos desarrollando el tema, se darán cuenta por qué este tema, por qué hay guerra por las aguas y por qué las aguas están en guerra. Podemos ver que hoy las aguas están mezcladas, pero ¿qué pasa cuando las aguas están mezcladas? Cuando las aguas están revueltas. ¿Qué pasa cuando las aguas están estancadas? Primeramente quiero compartirle que cuando la Biblia habla de las aguas, habla del Espíritu. A eso se refiere. Entonces, si tú recuerdas, el Señor Jesús dice en Juan 7:37 y 38 que de nuestro interior correrán ríos de agua viva. Dice, y es, sí, Juan 7:37 dice, y el último y gran día de la fiesta, Jesús se puso en pie y alzó la voz diciendo, si alguno tiene sed, venga a mí y beba. ¿Te faltó sí, el 38? Dice, y el que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán, ¿qué? Ríos de agua viva. Sin embargo, la Biblia también habla que el agua no solo representa el Espíritu, la doctrina también, es decir, la palabra, también está representada por medio del agua. Y cuando yo entiendo que el agua está representada por el Espíritu y por la palabra, quiere decir que entonces podemos entender por qué hay guerra por las aguas. Aquí en estos versículos, vuélvame a los versículos de Éxodo 2, mija, por favor. Dicen estos versículos que había 7 mujeres, dice, y estando sentado junto al pozo,
7 hijas que tenía el sacerdote de Madián vinieron a sacar agua. Pero quiero decirte que esas 7 mujeres representan las 7 iglesias del Apocalipsis. Y dice que ellas vinieron a sacar agua. Pero el 17 dice que se encontraron con pastores que las echaron fuera. Esas 7 iglesias fueron por agua. Quiere decir que esas iglesias tenían sed de la palabra, tenían sed del Espíritu. Pero ¿qué pasó? Esas iglesias no pudieron tomar agua, porque estamos hablando que la mujer representa a la iglesia. Entonces, cuando fueron a buscar aguas para beber, aguas de vida, hubo pastores que las echaron, no las dejaron beber. Y muchas veces, hermano, quiero que entiendas que viene gente a la iglesia con hambre y sed de la presencia de Dios, con hambre y sed de tener una respuesta, porque la gente está cansada de iglesias muertas, ¿sí o no? Tú vas a las iglesias, por ejemplo, las católicas. Yo fui católica mucho tiempo y fui de las que velaban al Santísimo, al Espíritu Santo, y créeme, había unas mujeres tan religiosas que nunca pasó nada. Aquellas mujeres estaban muertas hasta en su manera de vestir, eran mortuorias o mortuorias, como se diga. Era así como una tristeza, y tú pensabas que esa era la realidad de Dios. Y yo decía, aún así, yo con mi necesidad, yo le decía al Señor, Señor, yo quiero más de ti. Y aquí están mis peticiones, porque levantabas tus peticiones ahí y orábamos toda la noche. Y créeme, era maravilloso, pero porque no conocíamos las aguas de vida, no conocíamos las aguas de verdad. Pero quiero decirte que toda esa religión nos mantiene estancadas, nos mantiene muertas, así, muertas. No hay vida en eso, porque ahí no está la presencia de Dios. Te das cuenta que hay guerra por las aguas. ¿Sabes por qué? Porque todos pensamos que tenemos la verdad. Todas las iglesias piensan que todos los demás están mal, que ella tiene la verdad. Pero te voy a decir algo: qué triste ver que la iglesia tenga sed de Dios y que no la dejen beber de esas aguas de vida. Qué triste que la gente deje pasar a la gente, se vaya con la misma necesidad, con la misma sed, con la misma angustia, porque ese espíritu no ha sido despertado. No puede tomar de las aguas, pero de las verdaderas aguas, no de aguas estancadas, no de aguas revueltas, sino de las aguas puras. Por eso hay guerra por las aguas. En todo el mundo, hermano, no solo en Durango, no solo en México, hay guerra por las aguas en todo el mundo, y ahorita lo vas a entender. Entonces, ¿por qué? Porque hay doctrinas, hermano, y cada quien pelea sus doctrinas, cada quien pelea lo que piensa, cada quien pelea lo que cree. Y si no lo crees, nomás métete a las redes sociales y puedes ver que hay hombres verdaderamente usados por Dios, que son fuentes de agua viva, que de ellos mana la vida, porque son usados. Pero quiero decirte que hay otros hombres que se dedican a verlos, pero no para edificar su mensaje, no para aprender de ellos. ¿Sabes para qué ven esos mensajes? Para el día de mañana ver qué error cometieron y hundirlo. Porque así somos envidiosos. La iglesia está dividida, hay guerra por las aguas. Mira lo que dice Ezequiel, quiero leértelo, Ezequiel 34, del 1 al 6. Y verdaderamente, hermano, hay una guerra por las aguas. La iglesia no está como la iglesia que dejó Jesús. Aquella iglesia era una iglesia unida en oración, en el Espíritu, en todo lo que hacían. Todo era compartido, pero ahora estamos muy lejos de cumplir ese diseño que Dios dejó. Dice Ezequiel 34:1 dice: y vino mi palabra de Jehová diciendo, hijo de hombre, profetiza contra los pastores de Israel, profetiza, y di a los pastores: así ha dicho Jehová el Señor, ay de los pastores de Israel que se apacientan a sí mismos, no apacientan los pastores a los rebaños. Coméis la grosura y os vestís de la lana, la engordada degolláis, mas no apacentáis a las ovejas. No fortalecisteis las débiles, ni curasteis la enferma, no vendasteis la pena quebrada, ni volvisteis al redil la descarriado.
ni buscáis la perdida, sino que os habéis enseñoreado de ellas con dureza y con violencia. Hasta el 6 voy a poner, mija. Dice, y andan errantes por falta de pastor, y con presa de todas las, y son presa, de todas las fieras del campo, y se han dispersado. Anduvieron perdidas mis ovejas, dice el Señor, por los montes y por todo collado alto, y en toda la faz de la tierra fueron esparcidas mis ovejas, y no hubo quien las buscase, ni quien preguntase por ellas. Fíjate cómo el Señor dice que los mismos pastores no alimentan a sus ovejas, que ellos se apacientan a sí mismos mientras la iglesia se está muriendo de sed. Así es, hay muchos pastores que no apacientan. Por eso dice Éxodo 2:17 que Moisés se levantó cuando vio a estas mujeres y fue a sacar las aguas del pozo y les dio de beber a esas ovejas. ¿Sabes por qué? Porque Moisés está muy mezclado, se puede decir, con las aguas. Moisés, ¿qué significa? Sacado de las aguas. Así, por eso Moisés alcanzó su destino ¿en dónde? En las aguas. Acuérdate que Moisés, cuando era pequeño, lo echaron a las aguas. ¿Por qué? Porque en aquel tiempo el faraón quería matar a todos los niños varones nacidos del pueblo de Israel. ¿Por qué? Porque Israel era un pueblo fuerte y él no quería que Israel creciera. Entonces había mandado parteras para que cuando las mujeres israelitas se aliviaran, dieran muerte a los niños, a los varones. Pero aquellas mujeres parteras no hicieron caso a Faraón. Entonces nacieron muchos niños, y entre ellos Moisés. Pero Moisés, para que no le dieran muerte, fue echado en una canasta a las aguas del río Nilo. Quiere decir que las aguas le dieron vida a Moisés, trajeron las puertas de salvación para Moisés, y no solo eso, lo llevaron al palacio. Le dieron otra clase de vida a Moisés, porque acuérdate que los israelitas en aquel tiempo no estaban tan bien. Entonces Moisés, cuando regresó al palacio, no regresó como un esclavo. Moisés regresó como el hijo de la hija de Faraón, con una educación diferente y también con una alimentación diferente. ¿Te das cuenta que los planes de Dios, cuando tú vas a cumplir tu destino profético, Él mueve todo? Por eso es que Moisés, hermano, es alguien especial, está muy mezclado con las aguas. Y si tú te das cuenta, cuando Dios llama a Moisés, la primera señal que hace, ¿qué es? Convertir el agua en sangre. ¿Tú recuerdas? Voy a ir llevándolo así para que lo vayamos entendiendo. Cuando el agua es convertida en sangre, es porque Moisés verdaderamente estaba llamado para ser un hijo de Dios. Era un hombre extravagante. Quiere decir que los hijos de Dios no nacimos para ser ordinarios, nacimos para ser extraordinarios como Él, sobrenaturales. No de acuerdo a nuestra mente. Por eso Moisés fue predestinado para vivir en las aguas. Y mira lo que dice Éxodo 24:12. Dice, entonces Jehová dijo a Moisés, sube ante mí al monte y quédate allí, porque te voy a dar las tablas de piedra con las leyes y los mandamientos, los cuales he escrito para instruirlos. Quiero decirte que a ningún hombre el Señor llamó y le dijo, sube acá conmigo y quédate aquí conmigo, y yo te daré mi ley y mis mandamientos. A nadie le dijo, solo le dijo a Moisés. ¿Sí? ¿Por qué? Porque Moisés iba a recibir no solo su palabra, iba a recibir su espíritu. ¿Te das cuenta? Porque fue a Moisés y le dijo, y vas a verme escribirla. ¿Por qué, hermano? Porque Moisés era alguien especial, estaba lleno del agua, de vida. Por eso es que Moisés, hermano, es usado como libertador del pueblo de Israel. Pero Moisés se topa con pastores ahí. ¿Qué pasó? Que no dejaban a aquellas mujeres, a aquellas iglesias beber de las aguas. Entonces por eso es que Moisés se enoja y empieza a defender a aquellas 7 iglesias que ellas querían darle de beber a sus ovejas, pero aquellos pastores no las dejaban beber esas aguas. Y mira lo que pasó en aquel tiempo está pasando en este tiempo en todas las iglesias, hermano, en la mayoría del mundo. ¿Por qué? ¿Sabes por qué? Porque hoy hay gente que tiene hambre y sed, pero no sabe de dónde beber, no sabe de qué pozos beber, por cuanto no conoce.
y porque también los pastores muchas veces han cerrado esos pozos, los pozos de agua viva. Hoy la iglesia está en guerra por esas aguas de vida, no las conocen. Y sabes que le estamos quitando el trabajo a Satanás. ¿Por qué? Porque hoy la iglesia está haciendo el trabajo que le corresponde a él. Nosotros mismos nos dividimos, nosotros mismos nos criticamos, nosotros mismos nos rechazamos. Nosotros como pastores lo hemos vivido. Hemos ido a congresos donde es de pastores y sabes que todos se sienten tocados por el cielo. Nada, tú te acercas a ellos y te ven chiquito y así. Ay no, tú tu iglesita, ay no, tú esto, tú lo otro. Nosotros lo hemos vivido y ¿sabes qué? Pero yo le digo al Señor, la gente no sabe, Señor, lo que tú haces en nosotros. La gente no sabe que nosotros verdaderamente bebemos de esas aguas de vida. Que nosotros aquí hay pozos, hay fuentes de agua viva y ellos lo desconocen. Pero es el orgullo del hombre. Por eso es que te digo que hay guerras por las aguas. Hoy en día los pastores tienen cautivas a sus ovejas. Mira, yo he hablado con tanta gente en mi trabajo y que son cristianas, porque lo que primero te preguntas es: ¿y de qué iglesia vienes? ¿Y quién es tu pastor? Porque nos empezamos a hacer especulaciones, ¿sí o no? Pero no debiéramos de decir: ¿tienes fe? ¿Crees en Jesucristo? ¿Por qué estás aquí? ¿Cuál es tu necesidad? Pero hay pastores que cierran esas fuentes, ¿sí? ¿Sabes por qué? Porque aún ellos mismos tienen miedo de meterse a las profundidades de las aguas. Ni ellos mismos han entrado jamás a las profundidades de la palabra de Dios. Nunca han entrado a las profundidades del Espíritu, porque ¿sabes qué? Eso cuesta morir y ellos no quieren morir. Por eso ellos prefieren llevar esa vida falsa de orgullo, de soberbia, de idolatría, que me idolatren. Nosotros también eso lo hemos vivido. ¿Y sabes qué? Dios nos ha llevado a esos lugares para aprender que no es el orgullo ni lo que uno piensa ni lo que uno cree, sino es lo que Dios dice, porque los planes del Señor son más altos que los nuestros, ¿sí o no? Por eso hay una invasión de falsa doctrina, hay un falso orgullo. Hoy en día la iglesia está dividida, está enferma porque vive que en niveles bajos, pegados a la tierra, cuando el Señor nos quiere llevar a niveles altísimos, ¿sí? A niveles del Espíritu Santo. ¿Dónde? Donde Él se revela, donde Él habla, donde tú lo escuchas palpablemente y te dice el Señor: sigue por aquí, o salte de aquí, porque no es esto lo que yo tengo para ti. Hoy el hombre duda que Dios hable. La misma Iglesia Católica dice que Dios no habla, que ese tiempo ya se acabó. Hermano, hay cada movimiento aparentemente espiritual que, créame, que son doctrinas falsas. Por eso hay guerra por las aguas, ¿sabes? Hoy en día hay pastores viejos, hay pastores jóvenes que se han dejado seducir, que son atraídos por las falsas doctrinas. Nunca, como en la historia de la iglesia en este tiempo, la iglesia está siendo sacudida, pero con un propósito: de que el hombre conozca las verdaderas aguas, que el hombre conozca las verdaderas profundidades de la palabra, no lo que él cree ni lo que él piensa. ¿Por qué? Porque tenemos doctrinas falsas. Mira, hoy hay una doctrina de la prosperidad tan tremenda que está trayendo a millones de personas. ¿Sí has oído? Hay una doctrina de la prosperidad y sabes que todo el mundo piensa que se va a hacer rico y van, porque hay multitudes en esas iglesias. Sí, yo escuchaba a Joel Austin y él tiene muchísima gente. Y decía él hace años que yo lo escuchaba, y lo escuché nada más para conocer lo que él hablaba, pero habla pura elocuencia, lo que el hombre quiere escuchar, porque nunca te hablan de arrepentimiento, nunca te dicen que hay un juicio de Dios, nunca te dicen que si tú no cumples tu destino aquí te vas al infierno. ¿Por qué? Porque no quieren molestar a la gente. Ellos quieren solamente hablar lo que la gente quiere escuchar. ¿Por qué? Porque si la gente va con necesidad y si no es gente de ellos, no oran por ellos. Les dicen: vete. Pero si la gente lleva sus diezmos y sus ofrendas, entonces les dicen: eres bienvenido. Quiero decirte que yo escuchaba, porque yo me puse a investigar, que ese hombre entonces recibía $42 millones al año solamente de ofrendas y diezmos recibidos por correo. Imagínate, solamente. Y tenía una multitud.
Pero cuando la gente venía con problemas, ¿sabes qué les decía? Ponte a orar. Es que estás así porque no has creído, porque no estás pegado, ¿sí?, a los mandamientos. O sea, él siempre tenía una excusa. Y la iglesia sigue en pie, pero Dios sabe por qué. Pero ¿sabes por qué? Yo en la mañana le preguntaba al Señor y le decía, ¿por qué has permitido, Señor, que esas iglesias prevalezcan? ¿Y sabes por qué? La misma palabra dice que la mies es mucha y los obreros pocos. Y la gente, como te digo, tiene hambre y sed. El Señor también es misericordioso. No puede sacarlos de ahí, porque el Señor busca que esa gente verdaderamente sea convertida, aún con todos sus defectos. Hoy la gente quiere ver las manifestaciones del Señor, quiere ver milagros, quiere ver prodigios, quiere que el Señor le hable, porque tiene necesidad, que siempre venimos con necesidad, pero muchas veces no nos dejan beber de esos pozos. Yo estuve en otras iglesias y créeme, eran iglesias religiosas, estuve en 2 antes de llegar aquí. Y una de ellas había mucha gente grande. Yo me estaba secando. Yo le decía al Señor, Señor, llévame donde yo conozca tu verdad. Yo tengo hambre y sed de ti. No me quiero secar. Por favor, sácame de aquí. Yo no quería dejar de ir. Pero muchas veces, hermano, la gente cuando no tiene esa hambre y esa sed se sale de las iglesias y se olvida. Y no basta con que vayas, no dejes de ir una semana. Con eso te enfrías. Si con un día que nosotros no venimos a esta casa, algo nos pasa, algo nos falta, algo sucede, ¿no es cierto? Imagínate la gente cuando va cada 8 días a las iglesias. Son cristianos de domingo, no son cristianos verdaderos. Ciertamente Dios nos ha dado el libre albedrío a la humanidad para tomar decisiones, pero para tomar decisiones correctas, para llegar al verdadero conocimiento. Pero muchas veces, como no tenemos ese conocimiento de quién es Él, entonces nos salimos del camino de la verdad. Hoy el hombre en su condición, así de aguas estancadas, padece, está enfermo, está pobre. ¿Por qué, hermano? Porque vive en esas frecuencias bajas. Es el resultado de vivir en doctrinas de mentira, en doctrinas falsas. ¿Tú crees que el día que Moisés estaba ahí junto al pozo era casualidad? No era casualidad. Él estuvo ahí porque Dios lo permitió. Él tenía que ver a esas 7 mujeres pidiendo agua para alimentar a sus ovejas. Y quiero decirte que Moisés intercede por esas mujeres. Y cuando ellas llegan ya con sus ovejas saciadas, llegan ante el Padre. ¿Qué dice Éxodo 2:19? Fíjate, ellas llegaron con su padre porque llegaron temprano. Se supone que ellas siempre llegaban tarde con las ovejas. ¿Por qué? Porque ellas, como las rechazaban los pastores, entonces esperaban hasta el final para poder alimentar, darles de beber a sus ovejas. Entonces dice, ellas respondieron, con el 18, mira, para que lo vean. Dice, y volviendo ellas a Reuel, su padre les dijo, ¿por qué habéis venido hoy tan temprano? Y el 19, dice, ellas respondieron, un varón egipcio nos defendió de mano de los pastores y también nos sacó el agua y nos dio de beber a las ovejas. Imagínate, ellas están diciéndole a su padre, ellas representan, como les decía ahorita, las 7 iglesias. ¿Con quién estaban hablando? Con el Padre. Y el Padre les dice, ¿por qué vienen tan temprano? Y ella les dice, es que un varón egipcio nos defendió de los pastores. Ahora resulta que nosotros los pastores somos enemigos. Ni el Señor lo permita. Porque nosotros como pastores estamos llamados para darles de beber a las ovejas, no para rechazarlas. Pero mira lo que ellas le están diciendo, que esas ovejas tomaron porque aquel varón las defendió de los pastores, ¿sí? Y que no solo las defendió, sino que sacó agua y les dio de beber. Y mira, parece que esa palabra está viva para el día de hoy, porque hay pastores que te rechazan. Ah, no, tú no eres bienvenido. Hay pastores así. Yo recuerdo que cuando yo estuve en la penúltima iglesia, el pastor me corrió por querer hacer las cosas bien. Y te voy a platicar por qué.
porque yo servía, siempre me ha gustado servir al Señor. Y a mí me dieron el cargo de los niños del periódico. Se les servía el desayuno en un lugar donde estaba horrible, porque nunca hacía nada. Cuando yo llegué eran unas tapas así, unas bancas viejas, unas estufas abandonadas, pero nosotros decidimos llevarle a aquellos niños, como hacía mucho frío en aquel tiempo, porque era pleno diciembre. Yo les decía a las señoras, éramos 4 grupos, y les decía: tráiganle calientito, todo lo que le hagan a los niños, tráiganselo calientito, porque mira, había niños del periódico que iban descalzos, nosotros les comprábamos zapatos. Había niños muy pobrecitos, las niñas iban así chimpudas con los pelos parados, y bueno, era una tristeza. Y yo les decía: tráiganle a los niños las cosas calientitas. Y entonces a mí un día se me ocurrió decirle a mis compañeras, a mis hermanas, que arregláramos aquel lugar y que lleváramos un micro y un refrigerador, y que nos íbamos a cooperar, porque sí podíamos hacer. Pero ¿dónde se me ocurre a mí llevarme las llaves? Y al pastor le pareció muy mal, porque resulta que esas llaves siempre estaban colgadas ahí al frente de él, y ese día no estuvieron. Entonces al día siguiente, el domingo, le puse una maltratada al copastor, que cuando yo escuché, yo fui y le dije: ¿sabe qué, pastor? Él no se las llevó, me las llevé yo. Y me trató de ratera y me insultó, y ahí estaba su hija y el copastor quería llorar, y yo también junto con él. Y yo le decía al Señor, al pastor, le decía: ¿sabe qué? Discúlpeme, no pensé que yo fuera a causar tanto problema. No, es que usted estaba histérico el Señor. Y estaba ahí su hija escuchando todas las barbaridades que nos estaba diciendo a él y a mí y al copastor. Y yo dije: bueno, ni modo, Señor, si yo hice mal, pues perdón. Y él me dijo: si se perdió algo, usted lo tiene que pagar. Y yo dije: pues sí, ni modo. Hermano, no había nada de valor. ¿Sabe qué había de valor? Un mugre viejo tanque de gas. Así que ahí está. Nunca se perdió nada. Pero total, yo salí con mi corazón deshecho. Cuando se terminó el servicio, yo hablé con las muchachas, con las señoras, y les digo: ¿saben qué, hermanas? Pasó esto y esto, yo ya no voy a venir. Les voy a entregar su cargo. Porque yo ya estaba con un pie afuera, porque yo ya le había dicho al Señor que me sacara de ahí. Y entonces yo estaba invitada para otra iglesia. Aún no llegaba yo aquí. Pero quiero que sepas que en la otra iglesia pasó lo mismo. No igual, pero el pastor que estaba ahí hablaba de él tan maravillosamente que nunca hablaba de Dios. La alabanza era maravillosa, descendía la presencia de Dios, porque descendía. Los músicos eran entregados, no sé si santos, porque no lo sé. Porque como son iglesias muy grandes, nunca te permiten tener una relación con ellos. Te miran de lejos, nunca se acercan a ti a preguntarte qué necesitas o con qué necesidad tienes. Solo cuando tú eres nuevo que llegas te hacen la oración de fe. Nosotros aquí en esta iglesia, hermano, nunca hacemos eso. Cuando es tiempo de administración, el Señor lo ministra y el Señor es el que habla a sus vidas. ¿Por qué? Porque no tiene que ser el hombre, tiene que ser el Espíritu hablando a su vida. Y haz de cuenta que este hombre era un hombre bien parecido y bien presentado, y decías tú: wow, va a hablar poderosamente. Pero cuando abría su boca, solo hablaba de él, de su matrimonio, de sus logros, de sus viajes. Y sabes que eso no te llenaba. Yo decía: ¿y cuándo va a hablar de Dios? Te das cuenta que hacen a un lado la presencia de Dios. Hoy en día así está la condición de la iglesia. El Señor no quiere los planes de los hombres, no quiere sus pensamientos. ¿Por qué? Porque Dios solamente actúa conforme a su palabra y a su diseño. Dios no actúa por lo que tú pienses y por lo que tú creas. Ni nada lo puede mover al Señor. ¿Por qué? Porque Él solamente se rige por su palabra. ¿Hay guerra por las aguas o no? Claro que lo hay. Hoy en día la iglesia te condiciona: no tomes, no vayas, no te vistas así, ponte un pañuelo en la cabeza, así. Los testigos de Jehová no admiten transfusiones de sangre aunque se estén muriendo, que porque son testigos de Jehová y su ley se los prohíbe. Prefieren morirse. Bueno, ya ellos. Yo sí me la prohíbo. ¿Te das cuenta? Mandamientos de hombres.
porque Dios me ha dicho eso. ¿Dónde está en la Biblia eso? Jamás. Entonces, estamos mal, hay guerra, hermano, hay doctrinas, hay guerra por la palabra, hay guerra por las aguas. Por eso cuando Moisés volvió a Egipto, uno de los primeros milagros que él hizo fue convertir el agua en sangre. ¿Por qué? ¿Sabes por qué? Porque vio a Egipto que estaba contaminado con la ley de Egipto. Habían vivido 400 años en Egipto. Entonces, ¿qué había en ellos? Idolatría, pecado y todo lo que tú quieras ellos tenían. Entonces Moisés tenía que darles de beber de aquellas aguas, pero tenía que llevarlos a la posición correcta. Él sabía lo que había en sus corazones, ¿sí? Por eso el Señor mismo permite, cuando Moisés va a ser libre al pueblo de Israel, Dios mismo permite que el corazón de Faraón se endurezca. ¿Por qué? Porque el Señor quería demostrarle su poder no solo a Egipto, al mismo pueblo de Israel, para que bebiera de esas aguas. ¿Por qué? Porque estaban contaminados con la doctrina de Egipto, no conocían otro. Entonces Moisés, cuando golpea las aguas, su vara, ¿qué hace? Convierte las aguas en sangre. ¿Qué era lo que pasaba? Estaba representando la sangre del Cordero, que iba a ser bebida por el mismo pueblo de Israel. Porque tenía que ser limpiado, tenía que ser descontaminado, porque aquella sangre representaba el sacrificio de Cristo para ellos, donde venía quitando toda maldición, donde ellos estaban recibiendo las aguas vivas y la misma palabra. Amén. Entonces, cuando tú hablas de lo que sabes y de lo que crees, es porque como dice la palabra, que de la abundancia del corazón habla tu boca. Entonces, ¿ellos qué hablaban? No hablaban de Dios, no lo conocían. Y mira, en la primera parada, después de haber sido libres, cuando estaban en el desierto y que el Señor llama a Moisés a subir a su presencia, ¿qué es lo primero que hace el pueblo? Crear un ídolo. Porque eso aprendieron en Egipto, a tallar ídolos, a tallar esculturas. Y eso fue lo que hicieron cuando vieron que Moisés no estaba. Entonces, ¿por qué? Porque ellos eran expertos en hacer esculturas. Por eso cuando el Señor iba a levantar el tabernáculo, le dijo a Moisés: llámame expertos que trabajen la madera, que trabajen el oro, la plata, que trabajen todo. ¿Sí? ¿Por qué? Porque ellos iban a levantar el tabernáculo. Ellos eran expertos en fundir imágenes. Amén. Imágenes de ídolos. Entonces, cuando vemos a Moisés hacer guerra por las aguas, era porque el pueblo tenía que beber primero. Por eso Moisés estaba enojado. Cuando aquellos pastores se echaron a las iglesias, hoy te digo de parte de Dios, hermano, nadie puede impedirte que vengas a cualquier iglesia y bebas de las aguas del Espíritu. Nadie puede impedirte que tú te sumerjas en el poder de la palabra. Nadie puede impedirte que tú vivas y entres en los ríos de agua viva. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios no se comercializa y no se vende. Porque la palabra de Dios te pertenece por herencia. Tú no puedes cobrar, ni tampoco te pueden pagar. Porque hay pastores que se mofan y dicen: es que yo lo he vivido y lo he escuchado. Pastores que han predicado aquí en Durango, que hemos ido: es que yo vengo a Durango porque los quiero, pero yo soy invitado a Colombia y a otros lugares donde recibo tantos miles de dólares. Y yo digo: ¿qué onda con este hombre? ¿Dónde está la humildad? ¿No? Pues es que sí, hermano, Dios no comulga con eso. No sé si tú recuerdas cuando yo te platicaba de la revelación de Rick Joyner, cuando el profeta es llamado a hablar con Pablo y con aquellos hombres profetas, que él tiene la armadura y su manto de humildad, y que yo te compartía que cuando él está frente a Pablo, que
que él sentía que Pablo, así, estar frente a Pablo era lo más maravilloso, y compartir aquella palabra con aquellos hombres que ya estaban en el cielo, porque Dios se lo había permitido a través de una revelación. Ese profeta se quita el manto de humildad, porque sentía que era demasiado lo que él traía para esos pastores, para esos profetas. ¿Y qué crees que pasa, hermano, cuando él se quita el manto de humildad? Pablo y todos los hombres se le desaparecen, ya no, sus ojos ya no los podían ver. Y entonces él empieza a clamar a Jesús y le empieza a decir: ¿por qué se fueron ellos? Y le dice el Señor: porque te quitaste el manto de humildad. Si hubieras permanecido con el manto de humildad, hubieras recibido la revelación que yo tenía para ti. Quiero decirte que Dios tenía una revelación para ese profeta. La iba a recibir de parte de Pablo y de esos demás profetas que estaban en el cielo, porque ellos ya estaban ahí como mártires, ¿sí? Como hombres ya en el cielo. Eran parte del ejército celestial. ¿Y sabes qué? El Señor le dijo: por cuanto no obedeciste, dijo, ahora recibirás esa revelación, pero la recibirás por medio de tus enemigos. Quiere decir que en todo, hermano, en Dios somos probados. Porque para el Señor, cuando tú tienes el manto de humildad, Él mismo te busca y se revela a ti. Pero cuando tú lo quitas, Dios mira a los soberbios, como dice la palabra, de lejos. Así que quiero que sepas que hay pastores que le temen a esto. ¿Sí sabes? ¿Sabes por qué le temen? Porque quieren mantener al pueblo en ignorancia. Porque cuando el pueblo abre los ojos, hablando espiritualmente, cuando llegan al conocimiento, el mayor conocimiento trae mayor entendimiento. Y cuando viene el mayor conocimiento, viene mayor liberación. Y cuando viene la liberación, se acaba la esclavitud, tuya y mía. ¿Por qué? Porque el Señor te va abriendo el entendimiento, va llegando al conocimiento. Por eso decía Pablo: pero cuando se conviertan al Señor, el velo se quitará. ¿Cuál velo? El que nos ha mantenido ignorantes al poder de Dios, ¿sí? El que nos ha mantenido con velos, con ignorancia, y decimos: no, es que Dios no tiene poder. Pero quiero decirte que la ignorancia es un arma que ellos usan. A ellos les conviene mantener un pueblo ignorante. Yo tenía una señora que yo le hablaba de Dios en el salón y ella decía: es que déjate digo, el Señor me usó para que yo orara por esa señora, tenía cáncer. Y ese día que le detectaron el cáncer, tenía cita conmigo. Y cuando yo la estaba atendiendo, la señora me dijo: fíjese, Marina, que me acaban de detectar cáncer. Y le dije: ¿cáncer de qué? Me dijo: lo tengo en la matriz. Y el Señor me dijo: ora por ella. Cuando terminamos, oramos por ella. Y cuando yo estaba orando por ella, el Señor me trajo una revelación. Y yo le dije a la señora: señora, usted fue violada de niña. Y me dijo: ¿usted cómo sabe? Le dije: no, yo no sé. El Señor me la acaba de mostrar. Miren, me la mostró como una niña de 3 años, como 4 años. Ella llevaba una mochilita así chiquita, en la espalda. Y entonces hubo una mano que le hizo así, ¡pum! Y la dañó. La dañó de por vida, y por eso ella tenía cáncer. Y cuando el Señor permite que yo ore, el Señor la sana. Y entonces yo la invité a esta casa y me dijo: no puedo ir, hermano. Le dije: ¿por qué no? Ahí hay milagros, prodigios, ahí está la verdad, vaya y conozca. Le dije: yo no le digo que se quede en mi iglesia, vaya y conozca la verdad. Y entonces ella me dijo: no. ¿Sabe por qué? Porque mi pastor dice que todas las personas que nos salimos de ahí somos malignas. Ay, dije: no, ¿y cómo ayudarle? Dijo: mi hermana y yo estamos ahí por muchos años y servimos ahí. Dije: bueno, ni modo. Hermano, cuando tú no quieres nada, nadie te puede obligar. Yo puedo hablarte la verdad, pero el libre albedrío es tuyo. La decisión es tuya. ¿Por qué? Porque si usted no conoce la verdad de la palabra, entonces ¿cómo yo se la quiero meter por los ojos? No, eso no funciona. Y ahorita lo voy a entender por qué. Dice Juan 6:53. ¿Qué dice Juan 6:53? Dice: Jesús le dijo: de cierto os digo que si no coméis la carne del Hijo del Hombre
y bebéis su sangre, no tenéis vida eterna. ¿Sabes por qué el Señor hablaba así? Porque cuando tú no comes de Él y no bebes de Él, ¿cómo lo conoces? No podemos tener vida eterna. Hay guerra por las aguas por tener un pueblo ignorante, hermano. Por eso aquel pastor que yo les digo que fui a la segunda iglesia, no hablaba de la palabra. ¿Para qué tenía un pueblo cautivo que le redituaba? No tenía que la gente cautiva, era como un club social. ¿Sabes qué hacíamos cuando salíamos de ahí? Salíamos bien felices y al otro lado estábamos súper. Y nos íbamos a tomar jugos, a comer pan, a platicar, qué íbamos a hacer en la tarde. No a platicar de Dios, nunca platicábamos de Dios. Y aquí salimos y decimos, ¿cómo andas? No, pues estoy en pruebas, no, mira, estoy pasando por esto. Porque ¿sabes por qué? Porque cuando tú te metes con Dios, eres probado como el oro y la plata para ver si es cierto que amas a Dios y tienes esa fe. Si hay guerra por las aguas o no. El Señor dice que no puede guiar un ciego a otro ciego. Y es cierto, pero hay pastores que usan esto, esa arma, para tener cautivas a las personas. Cuando la Escritura dice que Jesús ya lo había advertido, que vendrán muchos en su nombre diciendo que son el Cristo. Y estamos viviendo ese tiempo. Ahí nos sale en Israel un hombre que dice que es el Mesías. Yo digo, de veras estamos al final de los tiempos, hermano, lea la palabra. Mire lo que dice Apocalipsis. Ese hombre está mal. ¿Y sabes qué? Él sale dándole una entrevista a un niño paralítico con deformaciones así tremendas. Y yo digo, a ver, ¿por qué no lo levantó de la silla? Si es el Mesías, cuando Jesús solo decía, ¿qué pasó cuando en Juan 5, el paralítico de Bethesda estaba tirado ahí y le dijo, ¿quieres ser sano? Y él le dijo, Señor, no puedo, tengo 38 años aquí acostado, pero no puedo, porque cuando el ángel viene y mueve el agua, ¿qué pasa? Ya otro entró por mí. Le dijo, ¿quieres ser sano o no? Y el Señor dijo, sé sano. Entonces quiere decir que hay engañadores, ¿verdad? Y quiero decirte que muchos de ellos ni siquiera se han enterado que son engañadores, porque lo hacen de buena fe. Y yo no lo dudo, pero dudo que traigan el poder de Dios y la buena intención. ¿Sí? ¿Por qué? Porque ciertamente ellos empezaron a caminar por el camino de la verdad, pero nunca llegaron a su destino. Ni nunca llegaron a cumplir el diseño que Dios tiene para cada uno de nosotros. ¿Tú sabes que Dios tiene un diseño para tu vida? ¿Por qué? Porque Él mismo dijo que no son apóstoles, maestros, evangelistas. Pero si tú estás fuera de tu diseño, no produces nada. ¿Sí sabes? Nada produces. ¿Por qué? Porque se necesita fe, hermano. Se necesita fe para caminar en los caminos de Dios. Fe para seguir la verdad. La verdad de Él, no la verdad de los hombres. ¿Te das cuenta? Hoy hay doctrinas. ¿Por qué? Porque el hombre tiene su propia gloria. El mundo tiene su propia gloria. Por eso Jesús, cuando empezó su ministerio, dijo, arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. ¿Qué es lo que estaba diciendo? ¿A quiénes hablaba Jesús? A los fariseos. Porque les estaba diciendo, no es lo que tú piensas, no es lo que tú crees. Cambia tu manera de pensar, tu manera de ser. De hecho, mismo Jesús les decía, ¿por qué no entendéis mis palabras? ¿Por qué no seguís mi palabra? Sí, de verdad. Porque ellos decían que eran hijos de Abraham y Jesús les dijo, si fueses hijos de Abraham, las obras de Abraham harías, pero vosotros sois de vuestro padre el diablo. Así está el mundo, hermano. Estamos mal, hay guerra por las aguas. ¿Por qué crees que en el libro de Génesis podemos ver que Dios vino ordenándolo todo? Mira lo que dice Génesis 6 y 7. 1, 6 y 7. Esto lo voy yo aquí también. Y dijo el Señor, no, al revés, 1, 6 y 7. Aquí lo voy a leer. Luego dijo Dios, haya expansión en medio de las aguas y separe las aguas de las aguas. E hizo Dios la expansión y separó las aguas que estaban debajo de la expansión de las aguas que estaban sobre la expansión, y fue así. ¿Por qué crees que el Señor vino ordenándolo todo? ¿Por qué crees que el Señor separó las aguas de las aguas? Quiere decir que todas las aguas no eran iguales, ¿verdad?
Porque si el Señor las está separando, quiere decir que había mezclas. Y al Señor no le gustan las mezclas. Y lo primero que Dios hace después de hacer los cielos y la tierra es ordenarlo. Y mira lo que dice Génesis 1:1, dice: en el principio Dios creó los cielos y la tierra estaba desordenada y vacía, y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo, y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Quiero decirte que lo primero que hace Dios es que Él empieza a ordenarlo todo. ¿Por qué? Porque dice que la tierra estaba desordenada y vacía. Pero lo primero que Dios hizo después de eso fue establecer la luz y separar las tinieblas de la luz. Entonces quiere decir que ahí empezó la guerra espiritual. ¿Por qué? Porque Satanás fue echado. Porque Dios empezó a separar las aguas de arriba con las aguas de abajo. Quiere decir que las aguas de abajo son las doctrinas y las aguas de arriba son las aguas que están en movimiento del Espíritu Santo. Por eso es que Dios viene separando todo lo que no es santo. Y será muy palpable en este tiempo, hermano. Voy a estar terminando con esto porque ya vi que se me pasó el tiempo. Pero quiero decirte que Dios en este tiempo viene separando las aguas de arriba con las aguas de abajo. Quiere decir lo santo de lo religioso. Y será palpablemente visto. ¿Y sabes por qué? Porque Dios no puede traer vida. Dios no puede manifestarse en lo que es santo, en lo que no es santo, perdón. Donde hay mezclas, tiene que separar. Por eso Dios viene trayendo una limpieza también a nuestras vidas. Tiene que sacar las tinieblas de tu interior. ¿Por qué? Porque la gloria de Dios no puede reposar en ti cuando hay pecado, cuando hay tinieblas. Porque la gloria de Dios es la que cambia, la que transforma, la que ordena todas las cosas. ¿Sí? Por eso es que la oscuridad primeramente tiene que salir de nosotros. Y por eso el Señor viene trayendo un orden. Así como Génesis, la palabra Génesis significa un nuevo comienzo. Y así como Dios trajo un nuevo comienzo a la tierra, Dios está trayendo un nuevo comienzo a nuestra iglesia. ¿Sí? Por eso es que Dios nos está hablando a nosotros de esa forma. Y no es para dañarte, no es para destruirte, es para alinearte a sus caminos, es para alinearte a sus propósitos, es para que tú seas un pozo de agua viva, para que todos puedan venir a ti. ¿Acaso no dice la palabra que muchos vendrán a ti, pero no por ti, sino a causa de lo que tú traes? ¿Sí? Y que nosotros somos llamados para ungir reyes y sacerdotes, pero también para darle de beber a aquellos que lo necesitan. Y mira lo que dice Génesis 1:3, cuando Dios dijo sea la luz, fue la luz. Pero déjame decirte, no era la luz del sol, no era el sol en sí, era Dios mismo. ¿Por qué? Porque Dios estaba revelando, Dios estaba trayendo lo invisible a lo visible. Fíjate qué maravilloso. Todo tiene un sentido, es decir, lo que nosotros no podíamos ver, lo estamos viendo a través de nuestro Señor Jesucristo. Y cuando la Escritura dice que el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas, Dios estaba revelando así palpablemente la manifestación de nuestro Señor Jesucristo. Todo tiene un sentido en Él. Por eso el Señor viene hoy separando las aguas de las aguas. La religión tiene que terminar, hermano. La guerra por las aguas tiene que terminar, porque Dios está cansado de las mezclas. Es más, Dios no admite mezclas. Dios solamente se mueve en aguas puras. Así que siempre va a haber una guerra por las aguas. Los espíritus de religión le están quitando poder hoy en día a la iglesia. Por eso Dios quiere que haya una gran diferencia en lo que es santo y lo que no es santo. Dios viene marcando eso en este tiempo. ¿Por qué? Porque hoy la iglesia no está llegando a la eficacia con la cual fue llamada, precisamente porque hay mezclas. Y donde no hay mezclas, hemos fallado, hermano. ¿Sabes por qué? Porque muchas veces hemos llamado a lo que no es santo, santo, y a lo que es santo lo llamamos malo. ¿Sí me explico? Eso tiene que terminar.
La guerra por las aguas tiene que terminar. Mira lo que dice Romanos, con esto termino. Romanos 1:19. Dice, porque lo que de Dios se conoce le es manifiesto, pues Dios se lo manifestó. El 20 dice, porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. Amén. Hermano, que el Señor lo bendiga. Vamos a seguir hablando de ello porque es maravilloso. Porque quiero decirte que los planes que tiene Dios para cada uno de nosotros son más altos que tus planes y los míos. Amén.